A continuación, escucharemos la conferencia titulada Requiem para la imparcialidad judicial, visiones críticas y prospectivas, a cargo de la profesora Andrea Meroy, catedrática de Derecho Procesal de la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Profesora Meroy, para nosotros, para el Consejo de Estado, para nuestro 26º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene entonces usted la palabra. Muy buenos días, reciban mi más cordial saludo desde Rosario, Argentina. Muchísimas gracias al Consejo de Estado y felicitaciones por este nuevo encuentro de la justicia en lo contencioso administrativo. Permítanme formular este agradecimiento en la persona de su vicepresidenta, la doctora Marta Nubia Velázquez, de quien he recibido muchísimas atenciones en todo este tiempo. Y permítanme también hacerle llegar mi saludo a mi querido amigo, el magistrado Martín Bermúdez Muñoz. Ciertamente resulta muy difícil hablar después de nuestro muy respetado profesor Manuel Atienza, y sobre todo de un tópico tan enigmático, si se quiere, como el de la imparcialidad judicial. ¿Quién no quiere un juez imparcial? ¿Cuánto más puede hablarse de esa imparcialidad? Pero lo cierto es que en el último tiempo se ciernen muchos signos de interrogación en torno de la posibilidad misma de la imparcialidad, y por eso quizá entonces merezca este tema algunas reflexiones. Comencemos recordando que la imparcialidad ha sido elevada a la categoría de principio supremo del proceso. Nada menos que Werner Goldschmidt distinguía entre ser parcial y ser parcial. Ser parcial en el sentido de ser parte y ser parcial en el sentido de juzgar con prejuicios. Mi gran profesor, Adolfo Alvarado Belloso, aquí en Argentina, distinguía en una suerte de letanía que repetía muy frecuentemente y sigue haciéndolo, entre la imparcialidad, la imparcialidad y la independencia. Y desde otras miradas se distingue a la imparcialidad como esa aspiración de control al juez de influencias externas provenientes del propio proceso, y la independencia como esa aspiración de control al juez de influencias externas provenientes del sistema social. Ciertamente, muchos de los autores que se han referido al tema de la imparcialidad no ignoraban las dificultades para lograrla. Goldschmidt, a quien hemos nombrado, reclamaba un juez tan imparcial como sea posible, en el entendimiento de que estábamos frente a un ideal difícilmente alcanzable. Sin embargo, podríamos afirmar que han sido las modernas epistemologías las que han puesto el foco en la ingenuidad de ciertas posiciones objetivistas a ultranza en el campo del conocimiento científico en general y en el campo del conocimiento procesal, y coherentemente han señalado el carácter utópico del modelo de imparcialidad del juez. Luigi Ferraioli, el gran filósofo positivista crítico, teórico del garantismo penal mínimo, hablaba justamente de una condición del garantismo, de su utopía. Nunca ha existido plenamente y nunca habrá probablemente de serlo. Entre otras cosas, decía Luigi Ferraioli, por esta circunstancia de el juez viéndose de alguna manera condicionado
por su contexto, por sus sentimientos, sus inclinaciones, sus emociones, sus valores ético-políticos, acerca de muchos de los cuales ha hablado precisamente recién el profesor Atienza. Y entonces, frente a estos condicionamientos, muchos de ellos inclusive desde el psicoanálisis para acá, desde Sigmund Freud para acá, inconscientes, hacen que la imparcialidad entre en esa categoría de modelo, de ideal utópico, en el que debemos pensar no ya tanto como una representación descriptiva, sino como una representación prescriptiva. El juez debe ser lo más imparcial que pueda. Detrás de esa imparcialidad estaría el hábito intelectual y moral de tratar de ser lo más imparcial que se pueda, pues como muy bien dice también Ferraioli, en todo juicio siempre está presente una cierta dosis de prejuicio. Estas ideas, además, han venido a tener su correlato en una serie de avances de la psicología cognitiva de la segunda mitad del siglo XX, unos avances de esa psicología cognitiva que además han tenido unas proyecciones radicalmente importantes en la llamada economía conductual o economía del comportamiento. ¿Qué nos dice esta psicología cognitiva? Pues uno de sus representantes más destacados, Daniel Kahneman, el premio Nobel, ha hecho aportes muy importantes a partir de los estudios acerca de los impactos que las heurísticas y los sesgos tendrían en nuestros procesos de toma de decisión. Nos dice Kahneman que solemos recurrir a nuestras intuiciones basados en atajos heurísticas que nos permiten reducir tareas complejas que de otro modo nos tomarían muchísimo esfuerzo intelectual. Y que evidentemente estos atajos y estos caminos de simplificación intuitiva nos conducen a muchos aciertos, pero otras veces incurrimos en errores sistemáticos que se traducen en sesgos. ¿Qué serían estos sesgos cognitivos? Precisamente efectos psicológicos que producen una desviación en la manera en que procesamos nuestras percepciones. Aparentemente habría más de 200 sesgos identificados allá por 2017, pero los más conocidos son el sesgo de confirmación, el retrospectivo, el sesgo del statu quo, el de aversión al riesgo, el sesgo optimista, el del efecto rebaño, el de punto ciego, el de la ilusión de clustering o agrupamiento y tantísimos otros. Otros estudios vinculan esos sesgos no tanto ya a lo cognitivo, sino a lo cultural. Nuestros prejuicios estarían marcados por la pertenencia a grupos con valores opuestos, por ejemplo, visiones más individualistas o más comunitaristas, más afines a la libertad y a la igualdad o a la autoridad. Estas ideas tan presentes en nuestras sociedades actuales de polarización, lo que aquí en mi país, en la Argentina, hemos dado en llamar la grieta. Muchas veces nuestros juicios, nuestras decisiones se alinean a lo que ese grupo de pertenencia sostiene y entonces estamos condicionados por la espera de ese aplauso o al revés, por el abucheo del grupo contrario. Y desde luego tenemos también los sesgos ideológicos, es decir, las decisiones conscientes que se basan en preferencias políticas. Todo esto está siendo muy estudiado hoy en día, pero diría que la
el estudio más inquietante de todos estos que ponen en crisis a la propia idea de imparcialidad proviene de las neurociencias. Estas neurociencias que parecen venir a decirnos que en realidad el libre albedrío no existe, que nuestro cerebro está condicionado y entonces, ¿qué podríamos pensar que queda para la imparcialidad? Lo cierto es que más allá de ciertas visiones extremas y apocalípticas, es mucho lo que la neurociencia cognitiva y sus estudios intradisciplinares pueden esclarecer a nuestra comprensión de la toma de decisión. Me gustaría aquí acompañarme de unas afirmaciones de Daniel Pastor, un gran profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador en un grupo de neurociencia y derecho, para quien no existe prueba empírica robusta para descartar toda libertad de voluntad. Pero, entre tanto, a pesar de que la mayor parte de las acciones del ser humano están regidas por leyes físicas, condicionamientos genéticos y evolutivos, por automatismos y atajos, por sesgos heurísticos, por algoritmos y aplicaciones y por prejuicios y presiones del entorno, este conserva, aunque tenga inclinaciones inconscientes, un enérgico poder de veto y censura para imponerse a sus propios deseos, al menos durante las brechas deliberativas que suceden entre los pasos de todo proceso de toma de decisiones. Ese momento en el que la persona logra imponer una razón para actuar que sea independiente del deseo. En suma, todas estas investigaciones nos dan una suerte de señal de alerta en torno a ese tan ansiado ideal de la imparcialidad judicial. Y entonces, ¿qué aporte podríamos hacer desde el derecho procesal para acercarnos a ese ideal? ¿Cómo conjurar esos peligros? Nuestra tesis es que precisamente si la imparcialidad es un concepto que se construye, para nosotros existen diseños procesales que favorecen a la imparcialidad y en cambio existen otros diseños procesales que tendencialmente conspiran contra la imparcialidad, haciéndola depender exclusivamente o mayormente de virtudes morales de las personas, concretamente de los jueces, y dificultando el control de esa imparcialidad. ¿Cuáles serían esos diseños procesales y qué desafíos plantean con estos límites a la imparcialidad en ciertos institutos procesales? Evidentemente no podemos hacernos cargo de todos ellos en este espacio que tenemos esta mañana, pero sí les propongo detenernos en algunos para precisamente mostrar la manera en que podríamos favorecer ese acercamiento al ideal de la imparcialidad. Un primer instituto procesal que entra en juego es aquel destinado precisamente a acusar en ciertas hipótesis la existencia de esa parcialidad judicial. Nos referimos a la facultad de las partes de recusar a los jueces y al deber judicial de excusarse o de inhibirse. Sabemos que nuestros códigos procesales enuncian una serie de causales de recusación y de excusación que en todas ellas hay algo en común. Todas ellas podrían caracterizarse por la extraordinaria fuerza motivacional de la conducta que suelen explicar. ¿Qué no haría cualquiera de nosotros por un hermano? ¿Qué no haría cualquiera de nosotros por un íntimo amigo? ¿Qué al revés dejaríamos
de hacer por quien no nos importa, por aquel respecto de quien sentimos una enemistad. Más allá de esas concreciones, de esas manifestaciones concretas, lo cierto es que lo son de un principio general, de esa necesidad de preservar la imparcialidad, de evitar que se juzgue con esa de que quien juzgue sea aquel que tenga esa tentación de ser parcial. Y advertimos que en un juego de influencias recíprocas, tanto la doctrina como la legislación y la jurisprudencia suelen mostrar un notorio disfavor contra estos institutos de la recusación y de la excusación, propiciando la derogación de la recusación sin causa, estableciendo que se trata de catálogos limitados, de interpretación restrictiva, quizá muchas veces en respuesta a ciertos abusos que pueden cometerse tanto desde las partes y sus abogados a la hora de recusar a los jueces o de ciertos jueces a la hora de eludir los compromisos respecto de ciertas causas. Sin embargo, se trata de un instituto que apuntala esto que resulta tan significativo de la imparcialidad judicial, que es el sostenimiento de la credibilidad de las decisiones judiciales. En esta prédica del carácter utópico de la imparcialidad, en esta búsqueda afanosa por acercarnos hacia ese ideal, Ferraioli reclamaba la más amplia recusabilidad de los jueces por las partes. Picó y Junoy en España reivindica también el carácter meramente ejemplificativo de las causales y una interpretación amplia de ellas. Nieva Fenol ha mostrado también una preocupación por la incidencia de la ideología en los jueces, particularmente cuando ésta está muy exteriorizada a través de opiniones académicas o de opiniones públicas. En el último tiempo, en mi país, en la Argentina, ha habido una suerte de apertura hacia la consideración más flexible de estas causales, haciéndose cargo muchas veces del temor a la parcialidad y tomando como referencia fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así que este es un instituto que precisamente sobre el cual urge reflexionar, el de la recusación y el de la excusación. Otro diseño institucional que nos parece favorece a la imparcialidad es aquel de la distinción entre los roles de juzgador y partes. Para muchos teóricos del derecho procesal, la imparcialidad del juez está indisolublemente unida a la tesis de la separación de funciones entre juzgador y partes. Ferraioli, una vez más, viene a nuestra mente con su configuración del proceso como una relación triangular, con un tercero superpartes, para quien la imparcialidad no se vea ni tan siquiera psicológicamente comprometida con la confusión de funciones que deben estar a cargo de las partes. Y aquí también vemos que existen diferencias entre las visiones procesales, entre los denominados sistemas procesales, opiniones más activistas, visiones más activistas, más inquisitivas del proceso, por el contrario, abogan por un protagonismo mucho mayor del juez en el proceso, a veces integrando la pretensión insuficientemente esgrimida por las partes, fallando más de lo pedido, aportando prueba de su propia iniciativa, impulsando afanosamente el trámite. Nuestra mirada de esta cuestión
afirma en cambio que hasta en un plano epistemológico la tarea investigativa puede afectar la posterior actividad juzgadora. Ciertamente no es el caso de que un juzgamiento imparcial en estas circunstancias de actividades en cabeza de los jueces, típicamente de las partes, sea imposible. No estamos diciendo que ese juicio imparcial sea imposible, sino que nos estamos preguntando si en este marco resulta razonable construir todo un sistema procesal basado en la indudable probidad de quien va a ser llamado a juzgar. ¿Es razonable diseñar un proceso en el que como norma se adscriban al juzgador las tareas de las partes? ¿Por qué partir de la base de que todos los jueces serán sabios y probos y que, por el contrario, todos los abogados, las partes y sus representantes serán ignorantes, torpes o indolentes? Nos parece que hay aquí ciertamente un problema y quizá en muchos casos una desviación. E íntimamente conectado con esta diferenciación de los roles de partes y juzgador, entra una tercera consideración, que es aquella de la igualdad de las partes y el respeto al contradictorio. Muchos son quienes afirman que la buena parte de la imparcialidad reside en prohibirle al juzgador una cierta parcialidad que reside precisamente en informarse de la controversia desde un solo punto de vista, pervirtiendo lo que debe ser un diálogo en un monólogo. Esta exigencia vinculada siempre con la igualdad, con el debido proceso y con el derecho de defensa, hoy, a partir de una serie de estudios que mucho tienen que ver con aquello que el profesor Atienza manifestó que no pudo entrar tan siquiera a considerar, esto es, las teorías de la argumentación jurídica. Esta exigencia, decimos, va justamente hoy en día hacia esa condición epistemológica de una decisión racional. Es decir, la decisión racional no tendría esta calidad de no mediar previamente la dimensión dialéctica de la argumentación, que justamente tiene una prescripción de unos cánones de procedimiento que podríamos resumir en ese respeto al contradictorio, en ese respeto a que frente a la posición de una de las partes se permita avanzar la posible contradicción, la refutación, y entonces en ese juego de intersubjetividad apuntalar también la imparcialidad. Esta consideración del momento del contradictorio a partir del cual poder refutar una serie de hipótesis, hoy merece en el ámbito de lo procesal, o tiene en el ámbito de lo procesal, diversos impactos. Uno primero me gustaría señalar con la expresión de Nieva-Fenol, ¿no? Estos casos en los que el juez debe realizar enjuiciamientos prima facie, tan habituales en nuestro proceso actual, en nuestro derecho procesal actual, a partir de las exigencias de nuestra cultura y de una temporalidad acelerada que requiere todo el tiempo de respuestas prontas. Vemos que muchas de las respuestas procesales terminan siéndolo a partir de medidas cautelares, de tutelas anticipadas, de adelantamientos de provisorios o a veces definitivos de aquello mismo que sería
el fondo de lo discutido. En esos enjuiciamientos prima facie, conforme a la doctrina cautelar clásica, hay una toma de decisión inaudita aparte, o sea, solo con la versión de una de ellas. Y entonces una de las preguntas que nos podemos hacer es si precisamente vamos a pensar que ese juez que avanza una opinión, habiendo escuchado solo a una de las partes, va a estar en condiciones de imparcialidad para luego seguir siendo él mismo el juez que estudie y entienda de la cuestión de fondo. Hay muchos que ya están reclamando también para estas situaciones una causal de recusación, por haber dado opinión, por haber prejuzgado. Y de alguna manera uno podría entender también este compromiso de la imparcialidad en todos aquellos ordenamientos que han mutado justamente la regulación de la teoría general de las medidas de la protección cautelar, estableciendo que, a menos que esté en riesgo la eficacia misma de la medida cautelar o que haya una urgencia tal que ni tan siquiera admita este tipo de demoras, prevén aún para este tipo de decisiones, una sustanciación previa, en el entendimiento, por supuesto, de que la imparcialidad se construye tanto mejor luego de el avance de las dos posiciones potencialmente contradictorias respecto de un mismo conflicto. La incidencia del contradictorio también puede verse en el ámbito de la construcción de la premisa fáctica. Ciertamente hay muchísimos autores que se han ocupado de este tema, como el profesor Michele Tarufo, la profesora Marina Gascón Avellán, Jordi Ferrer Beltrán, Perfecto Andrés Ibáñez, Daniel González Lagier, entre tantos otros, de gran influencia en Iberoamérica. Todos ellos han destacado el valor epistémico del contradictorio y la tara epistemológica importante, nos dice con crudeza Gascón Avellán, que afecta a una afirmación de la verdad de hechos no precedida por el contradictorio. El conocimiento judicial es evidentemente subjetivo, es, diríamos, ineludiblemente subjetivo, y esa subjetividad se trasluce en problemas de percepción, en problemas de interpretación de lo percibido, tanto desde la perspectiva de el medio probatorio frente al hecho probatorio, la subjetividad de la percepción y de la interpretación del testigo respecto de del hecho externo, pero ahora también la subjetividad de la percepción y de la interpretación del propio juez a la hora de percibir e interpretar a los medios probatorios. Entonces, si esto es así, si esto es ineludiblemente subjetivo, la propuesta de muchos teóricos de la argumentación jurídica es la de reforzar la intersubjetividad, la de reforzar la dimensión dialéctica en la construcción de la premisa fáctica. ¿Cómo sostener que es posible apuntalar una imparcialidad a través de procedimientos que se contenten con solo una versión de los hechos, o peor incluso, procedimientos que pongan en cabeza del juez esa investigación? La dimensión dialéctica, entonces, apuntala esa interacción argumentativa y finalmente la imparcialidad judicial. Pero todavía tenemos más. La imparcialidad impacta, diría yo, de lleno en su crisis en la construcción de la premisa jurídica. Es
es un tópico del derecho continental europeo, del que tenemos tradición en Latinoamérica, afirmar la regla del iura novit curia. El juez conoce el derecho. Y a partir de ese deber judicial de conocer el derecho, aparece también la posibilidad del juez de suplir el derecho no invocado por las partes y de recalificar jurídicamente la relación erróneamente para el juez calificada por las partes. Y la realidad es que, y en algún sentido, como lo venía diciendo el profesor Atienza, al señalar justamente la gran impregnación de valores y de fines que tiene nuestro derecho, y al señalar precisamente que son nuestras nuevas constituciones las que de alguna manera han consagrado una juridicidad plagada de principios, de directrices y aún de reglas, pero conformadas con conceptos indeterminados que hay que integrar con una enorme carga valorativa. Si esto es así, y si como jueces no nos podemos, en situación de operar como jueces, no nos podemos desprender de nuestras valoraciones, de nuestros prejuicios, de nuestros sesgos cognitivos, culturales, ideológicos, la pregunta que nos empezamos a hacer es, en esas condiciones de la juridicidad, ¿qué derecho es el que conoce el juez? Ese derecho así indeterminado y que es el que luego cada juzgador en concreto realiza. ¿Es bueno que esto sea así? ¿Es justo para los recipiendarios de esa decisión de autoridad no tener ningún tipo de intervención en la construcción ahora de la premisa jurídica, de la premisa normativa? ¿O será que aquí también las partes, dueñas legítimas del derecho y del interés que está siendo juzgado en un determinado proceso, tendrán algo que decir? Nos parece que precisamente esta dimensión dialéctica, ahora también reclamada para la premisa normativa, tiene también algo que decirnos aquí. Autores como Peter Heberle reclaman la apertura de todos los interesados cuando se pregunta por los legitimados para concretar la interpretación constitucional. Un gran procesalista brasileño, Álvaro de Oliveira, nos convoca a evitar las sorpresas que podrían recibir los litigantes cuando el juez iura novit curia ahora sale con una norma respecto de la cual las partes nada pudieron decir. Ese diálogo judicial como garantía de democratización del proceso, ahora también para la aplicación de la regla del iura novit curia. Y seguramente algo de esto está también jugado en prescripciones como la de la ordenanza procesal civil alemana, cuando expresamente dispone que el juez solo puede fundar su decisión en un aspecto jurídico considerado insignificante por la parte o que le haya pasado desapercibido si le ha dado oportunidad de manifestarse a su respecto. Y en una línea absolutamente idéntica, el artículo 16 del Código Procesal Civil francés nos dice: el juez debe en todas las circunstancias hacer observar y observar él mismo el principio de contradicción. No puede fundar su decisión en medios de derecho, en argumentos jurídicos, que haya relevado él mismo sin haber invitado previamente a las partes a presentar sus observaciones. En definitiva, y como dirían buena parte de la doctrina procesal brasileña actual,
ese deber del juez y el correlativo derecho de las partes a la no sorpresa, a reglas del juego claras, a reglas del juego preestablecidas respecto de las cuales todos podamos incidir. Y finalmente, querría terminar con otro aspecto de ese diseño procesal en el cual puede estar jugada la imparcialidad y sus posibilidades reales de aproximación. Este último aspecto tiene que ver con la configuración del deber de motivación. El deber de motivación de las decisiones judiciales, una vez más, como íntimamente vinculado a todo lo anterior y como garante de la posibilidad misma del control a ese razonamiento judicial. El deber de motivación como una de las manifestaciones más claras de civilizatorias del proceso judicial. Muchos autores señalan la importancia ex ante de la motivación. Ese juez que sabe de antemano que deberá motivar su decisión y que por tanto no cualquier cosa podrá contar como motivación. No podrá contar como motivación sus preferencias ideológicas, su sentido de la intuición de lo justo, sus preferencias o su predisposición favorable o desfavorable hacia alguna de las partes en el proceso, hacia alguno de los abogados intervinientes, y la necesidad, en cambio, de una robusta motivación tanto de la premisa fáctica como de la premisa normativa en los términos de la argumentación dialéctica que antes señalábamos. La motivación y ese deber de motivación como un estímulo a ese itinerario de la duda del juez. Ese juez que tiene una convicción inicial acerca de cómo debe resolverse el proceso, un determinado conflicto, y luego a la hora de motivar encuentra que no tiene los elementos no tiene los elementos como para tener por probado un hecho, no tiene los elementos como para sostener esta interpretación del derecho del caso, y entonces la lealtad, esas virtudes de las que nos hablaba también el profesor Atienza, como para sobreponer a esas inclinaciones iniciales su deber de imparcialidad y su lealtad hacia los elementos que conforman un determinado proceso. Este deber de motivación, entonces, de hacerse cargo el juez tanto de las pruebas como de los argumentos de las partes, como el mejor antídoto a una eventual parcialidad, habilitando en cualquier caso el control. Termino entonces esta intervención concluyendo que ciertamente no vinimos aquí a cantarle un requiem a la imparcialidad, pero sí a exponer sus muy graves dificultades, que la buena noticia es que podemos sobreponer a partir de una prédica en favor de una aproximación a ese ideal de imparcialidad, nunca perfecto, pero sí perfectible. Nos podemos acercar a eso que Goldschmidt reclamaba como el juez más imparcial que se pueda. Esa aproximación progresiva, esa aspiración y esa defensa que hacemos de esa aproximación progresiva,
no debe pensarse como una desviación ideológica de cierto procesalismo o un sueño atávico de racionalistas nostálgicos. Antes bien, creemos seriamente en su necesidad. Me gustaría compartir aquí una expresión de un profesor de la Universidad de Alicante, profesor del máster en argumentación jurídica que dirige el profesor Atienza, el profesor Aguiló Regla, para quien nada hay más distorsionador para el funcionamiento del Estado de Derecho que el hecho que las decisiones judiciales se interpreten como motivadas por razones extrañas al derecho y las argumentaciones que tratan de justificarla como puras racionalizaciones. Socavamos, devaluamos el Estado de Derecho cada vez que entendemos que eso que el juez nos da es una mera racionalización, una mera excusa, una argumentación vana. Como diría un muy querido profesor de mi universidad, la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, el profesor Miguel Ángel Ciuro Caldani, uno de los problemas más graves en nuestros países es la pérdida de razonabilidad social de las decisiones judiciales. A conjurar esos males viene precisamente esta garantía de un juez imparcial, tan imparcial como sea posible. He ahí un buen comienzo. Muchísimas gracias por el tiempo que me han dispensado. Profesora Merón, muchísimas gracias. Quiero contarle que tenemos muchas inquietudes para usted. Si le parece bien, le formulo una o dos. Adelante. Bueno, profesora, en nuestro ordenamiento procesal está consagrada la facultad de decretar pruebas de oficio cuando ya el proceso se encuentra para fallo. En muchos casos, los jueces y tribunales, incluso el Consejo de Estado, decretan pruebas que mejoran la situación de alguna de las partes, por lo general la demandante. Ello en la aplicación de un supuesto deber de esclarecer la verdad. ¿Considera usted que es una actuación en la que se afecta la imparcialidad que debe observar el juez? ¿Cuál es el límite en este caso entre el juez imparcial y el que se suma a la causa de una víctima que no demuestra los mínimos para obtener reparación sin que se vulnere el debido proceso, que igualmente es un derecho fundamental de las partes? Muchas gracias por la pregunta, que responde ciertamente a un clásico, el clásico de la discusión acerca de las pruebas de oficio entre visiones procesales que podríamos poner más allá de ciertos matices que por supuesto se pueden encontrar también, entre visiones más garantistas o si quieren más afines a lo que tradicionalmente se han denominado el sistema dispositivo, el sistema acusatorio o adversarial, y visiones más activistas o publicistas o más afines a un sistema inquisitivo. Los primeros negarán toda posibilidad al juez de decretar pruebas de oficio. Los segundos no solo instarán a decretar esas pruebas de oficio, sino que hasta en algunos casos las considerarán a esas pruebas de oficio como algo así como una suerte de condición en función de que pueda estar todavía no alcanzada la verdad en un determinado proceso, como condición de justicia de la propia decisión judicial. Esta es un debate inacabado entre las distintas visiones, respecto de los cuales inclusive ha habido movimientos históricos muy paradójicos. Épocas en las que en nuestro derecho continental de raíz de
del civil law, ¿no es cierto?, de derecho continental europeo, se afirmaba la necesidad de buscar la verdad y de que el juez investigara en el sistema penal, y al revés, se decía que en el ordenamiento civil la materia objeto del debate era cuestión de partes y entonces ahí el juez no podía ni debía hacer nada, hasta, fíjense, la situación exactamente contraria en la actualidad, en la que la tendencia es a que en los sistemas penales se afirme una vigencia irrestricta de un sistema adversarial con proscripción de la prueba a cargo de los jueces, y al revés, en los ordenamientos civiles se propicie yo diría, la gran mayoría de nuestros ordenamientos, una visión mucho más activa con pruebas, con la posibilidad y en muchos casos hasta con el deber judicial de producir prueba, de investigar. En el medio hay algunas soluciones que tratan de reducir el impacto que en lo personal considero que tiene para la imparcialidad del juez. Lo dije en mi exposición, la separación de funciones entre juez y partes es parte de ese diseño procesal al que tendencialmente favorece la imparcialidad, que tendencialmente favorecería a la imparcialidad, pero como digo, muchas veces en función, sobre todo de ciertos casos en los que pueda estar comprometido el orden público, en los que muchos ordenamientos o algunos teóricos fundan bajo ciertas condiciones, siempre que haya producción de prueba por las partes, siempre que no se trate de una hipótesis de negligencia probatoria, con un debido anuncio y notificación del juez a favor de las partes para que éstas a su vez puedan contraprobar respecto de esto que introduciría el juez, algo así como al estilo de las diligencias finales de la Ley de Enjuiciamiento Civil española. Es entonces una manera de contemporizar estas visiones que, como digo, suelen estar en las antípodas y son un clásico de los debates procesales. Muchas gracias, profesora Meroy. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo no? Profesora, ¿es posible algún día pensar en que una inteligencia artificial 100% imparcial tome decisiones judiciales o resulta indispensable la presencia humana en la toma de decisiones? Excelente pregunta, porque hoy en día todos estamos, y sobre todo por este fenómeno tan catalizador de la pandemia y de sus efectos de aislamiento y de distanciamiento social y la enorme presencia y el enorme protagonismo que las tecnologías han tenido también en nuestro ámbito, en el del proceso, todos nos estamos haciendo esta pregunta. Y aquí habría que empezar señalando que precisamente esa inteligencia artificial es el resultado de un aprendizaje y que ese aprendizaje a partir de algoritmos está alimentado por seres humanos. Y en esa alimentación, en ese aprendizaje de la inteligencia artificial, los seres humanos podemos transferir justamente nuestros propios sesgos, nuestros propios prejuicios, y entonces esa inteligencia artificial también se vería afectada potencialmente por episodios de parcialidad, los mismos que podríamos imputar a estos seres humanos. Con lo cual yo diría que a lo sumo lo que estaríamos haciendo es trasladando estas
características ineliminables de los seres humanos, pero con el potencial quizá de ir advirtiendo estos sesgos. Fíjense lo que ha pasado con este programa tan difundido, Compass, un programa en los Estados Unidos destinado a predecir las hipótesis de reincidencia en el delito, un programa respecto del cual se advirtió los enormes sesgos que tenía en su entrenamiento, pero justamente la buena noticia es que en definitiva siempre vamos a poder estar aprendiendo y eventualmente corrigiendo también esos subproductos humanos que finalmente será la inteligencia artificial. Profesora Meroy, muchísimas gracias. Le voy a hacer esta última pregunta. Un cordial saludo, profesora Meroy. Nuestro Código Civil aduce que la ignorancia de la ley no sirve como excusa. ¿Cómo compromete el principio iura novit curia los principios procesales de lealtad, de imparcialidad que han sido objeto de disertación? Sí, todos nuestros ordenamientos como una norma de clausura, ¿no es cierto?, y como una ficción absolutamente necesaria, han establecido esta presunción del conocimiento del derecho. Mi punto aquí es que este derecho, en la actualidad, tiene unas notas, unas características que hacen que no resulte definido a la manera en que lo resultaba del estilo de la juridicidad decimonónica, con reglas, con unas condiciones de aplicación relativamente claras y completas y unas consecuencias jurídicas muy definidas. No es que en esa época no existieran los problemas, ni mucho menos. La vaguedad del lenguaje, la ambigüedad, las lagunas también existían, pero ciertamente lo eran menos. Cuando ahora tenemos una norma que nos manda a preservar la dignidad humana, como ejemplificaba muy bien el profesor Atienza, ahora el problema es que ese principio no nos dice con algún recorte, con algún fraccionamiento, las circunstancias en las cuales vamos a reclamar la aplicación de ese principio, ni cómo lo vamos a concretar en una consecuencia jurídica. Entonces yo creo que ese justamente deber de lealtad y de probidad que gobierna o debe gobernar al proceso, impone al juzgador la explicitación de sus criterios para ver cómo es que llega, cómo es que satura, a través de qué mediaciones argumentativas llega a esta conclusión en concreto, a que en este caso, con estas condiciones de aplicación, en este marco de antecedentes de hecho, él elige esta concreta solución normativa que ciertamente no estaba en toda su especificidad en el principio. Y al así hacerlo, no solo cumple con la lealtad de mostrar sus cartas, mostrar sus razones, mostrar qué está detrás de su pensamiento a la hora de llegar a esa conclusión, sino lo que nosotros intentamos decir hoy aquí es que las partes en el proceso, y me sumo a esto de la consideración al discurso argumentativo del abogado, que también hablaba el profesor Atienza, las partes deben también poder incidir en esa construcción de la norma aplicable al caso, a través de su mirada de lo que es el derecho para este caso en concreto, con lo cual deberíamos tener un espacio a nivel del proceso, presumiblemente en la propia
exposición de la pretensión, pero también en los alegatos, para exponer esos puntos de vista, y el correlativo deber del juez de hacerse cargo de esos argumentos ahora para la construcción de la norma del caso. Esa sería la idea. Profesora Meroy, muchísimas gracias por su intervención, muchas gracias por su amabilidad de responder algunas preguntas. Para nosotros ha sido un gran honor tenerla aquí en este 26º encuentro de la jurisdicción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y mi más cordial saludo otra vez.